Saludos amigos y sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estamos en un video muy especial, ya que se está acercando el aniversario de Left 4 Dead, en el que va a cumplir un año más de vida con nosotros, como si fuera su cumpleaños. Pues el día de hoy les voy a contar sobre el nacimiento y la evolución de Left 4 Dead a través de los años. Sí, un pequeño video recopilatorio de cómo fue el nacimiento de Left 4 Dead y cómo ha sido su evolución a través de todo el tiempo que ha estado con nosotros. Este video posiblemente sea un poco más largo de lo normal, así que te recomiendo que te pongas cómodo, y si no le has dejado tu like a este video, déjale tu like, porque vamos a comenzar. El año era 2005, específicamente no se sabe el día, simplemente se sabe el año. La compañía Turtle Rock Studios se encontraba trabajando en la IA de Counter-Strike Source. Mientras los mismos trabajadores de Turtle Rock se encontraban trabajando dentro de esta IA, pensaron, oye, ¿por qué no creamos un modo de juego para Counter-Strike Source? Y entonces otro trabajador pensó, muy buena idea, ¿por qué en este modo de juego no ponemos a los antiterroristas bien armados con cuchillos enfrentarse contra los terroristas que estén muy bien armados con armas de fuego, y hacemos que los mismos aparezcan por hordas dentro de todo el mapa para tratar de matarlos específicamente como si fueran zombies? Ahí fue donde todos los trabajadores de Turtle Rock se pusieron a trabajar en ese pequeño modo de juego para el Counter-Strike Source, el cual, según trabajadores de Turtle Rock, era bastante divertido. Cuando finalmente terminaron el desarrollo de Counter-Strike Source, los de Turtle Rock pensaron que qué es lo que iban a hacer con este prototipo, o sea, con este modo de juego que crearon para el Counter-Strike Source. Estos mismos tenían la idea de crear un juego cooperativo que al mismo tiempo fuera de horror y al mismo tiempo fuera de acción, donde la diversión nunca terminara en ningún momento. Pensaron por muchísimo tiempo, pero de todas las ideas recuperadas, de todo el pensamiento que tuvieron y de todas las nuevas ideas creadas para ese momento, nació el prototipo de Terror Strike, el mismo que con el tiempo se iría convirtiendo en Left 4 Dead. Los primeros días de este prototipo, los supervivientes eran los terroristas, y a los que hoy en día conocemos como los infectados eran los antiterroristas. En este tiempo ya podíamos ver el nacimiento de los primeros supervivientes de este juego, donde ni siquiera sabíamos nada de ellos, ni su nombre, ni su edad, incluso de dónde eran. Simplemente sabíamos que eran comunes y simples terroristas. Básicamente el modo de juego que crearon en ese entonces, que era Terror Strike, era simple y muy sencillo. Se trataba simplemente de un estilo modo supervivencia donde iban a empezar a llegar oleadas por un tiempo definido, con un pequeño respiro para curarse o armarse de nuevo, y el mismo no terminaba hasta que el último superviviente o el último terrorista estuviera muerto. Después de todo este tiempo, el 20 de noviembre del año 2006, Turtle Rock anuncia Left 4 Dead, pero solamente fue un pequeño anuncio del juego. En las navidades del año 2006, Turtle Rock sacó una publicación de PC Gamer con un artículo de 6 páginas describiendo una sesión de juego y cómo era Left 4 Dead, básicamente. Y para aún tener más promoción de Left 4 Dead, Turtle Rock Studio en la Orange Box decidió sacar un teaser del juego, o sea, el trailer beta que ya todos conocemos. Después de todo ese tiempo donde fue anunciado y fue mostrado a diferentes personas, en el año 2007 se pudo probar por primera vez y al público en general en el Shadowland del año 2007 en San José y en la QuakeCon del año 2007. Varias personas pudieron probar el nacimiento de cómo eran las primeras versiones de Left 4 Dead, donde se veían las primeras campañas, los primeros supervivientes, los primeros cambios, detalles y el nacimiento del tan querido modo versus. Además de ese, en ese mismo año, Turtle Rock se encontraba dando entrevistas acerca de este hermoso juego, de lo bien que se ve y el futuro que estaban previendo para el mismo. Left 4 Dead ya estaba previsto para salir, estaba listo para salir adelante, pero les faltaba distribución. El 10 de enero del año 2008, Turtle Rock se une a Valve, gracias al vínculo que tenían Michael Booth con el propio estudio, y Turtle Rock Studio cambiándole el nombre a Valve South, los mismos que trabajaron en el desarrollo de Left 4 Dead 2. Gracias a la adquisición de Valve, el juego tuvo un futuro más grande, donde Gabe Newell salió en la E3 de ese mismo año, mostrándonos cómo iba a ser Left 4 Dead, los nuevos cambios que iba a tener, modificaciones en los supervivientes, las nuevas campañas que iba a tener en ese momento, y todo lo que hoy en día ya conocemos de Left 4 Dead. Los cambios que posiblemente más se recuerdan desde esa presentación E3 del año 2008 es el cambio de los supervivientes originales de la versión beta a los que conocemos hoy en día. La razón simplemente fue por las demandas de animaciones faciales, o sea, para poder hacer más realistas las animaciones de los propios supervivientes dentro del juego, cambiándolos a unos aspectos más sencillos y un poco más fáciles de animar. Además de eso, también enseñándolos los modelos de los infectados, cambios en los HUD, tanto de supervivientes como
como de infectados y más cosas que se pudieron mostrar. Durante los siguientes meses, Left 4 Dead también se sometió a diferentes cambios y pasando por procesos muy grandes que para el día de hoy sería bastante poco. Pero el 6 de noviembre del año 2008 fue anunciado el acceso a la demo para las personas que preordenaron el juego, tanto para las versiones de PC Steam como para las personas de Xbox 360. En esta misma demo simplemente se contenía la campaña No Mercy, pero solamente se podían jugar 2 capítulos de la misma. Esto era para las personas que habían precomprado Left 4 Dead, pero para las personas que también lo querían jugar pero no habían precomprado, el 11 de noviembre del año 2008 igual se puso de manera gratuita para todo el mundo la versión demo de Left 4 Dead 1, tanto para PC como Xbox 360. Pasando de estos días, la demo gratuita fue eliminada de Xbox y de Steam para su lanzamiento oficial de Left 4 Dead. Finalmente, el día 13 de noviembre del año 2008, Left 4 Dead salió a la luz, coincidiendo con el 10º aniversario del lanzamiento de Half-Life. Durante los primeros meses de Left 4 Dead, Valve dio soporte de manera gratuita para la versión de PC con contenido y actualizaciones, y para la versión de Xbox 360, de igual manera contenido descargable de manera gratis. En un podcast de Kotaku, el escritor Chet Fallister le hicieron la pregunta de que si habría más contenido para Left 4 Dead o existirían más cosas para Left 4 Dead, o incluso si existiría algún contenido descargable para el mismo, y él dijo que se lanzará contenido descargable para PC y Xbox 360 muy pronto. Todo lo que dijo se retrasó mucho tiempo por la temporada de vacaciones. El 5 de febrero del año 2009, Valve publicó detalles sobre el próximo paquete de contenido descargable donde se incluirían 2 campañas completas, Dead Tool y Dead Air, para el modo Versus. Y si se preguntan que estas campañas no estaban dentro del Left 4 Dead original en ese tiempo, sí estaban, simplemente que las mismas no se encontraban completas para el modo Versus, así como también se incluiría el modo de juego Supervivencia, donde los mismos recrearían el tremendo modo de juego que tuvieron en Terror Strike, un modo supervivencia donde tendrías que enfrentarte a todo lo que se te venga por enfrente y no terminaría hasta que estés muerto. Después de ese tiempo, Valve volvió a sacar otro anuncio el 11 de febrero del año 2009, donde se anunció contenido descargable para el juego que serían mapas, y además de eso una nueva campaña situada en el faro de The Last Stand, pero estas campañas simplemente eran pequeños capítulos para el modo supervivencia. Sí, en ese tiempo sí querían al modo supervivencia. Ya por ese entonces se empezaba a rumorear que Valve estaba comenzando a trabajar en una secuela directa del primer Left 4 Dead. Se estaban empezando a crear rumores acerca de si esto era cierto o era falso. Y en una conferencia de la E3 del año 2009 fue anunciado oficialmente para todo el mundo la secuela Left 4 Dead 2, una secuela directa del primer juego que continuaría la historia, simplemente contada desde otra perspectiva y enfocándose un poco más en la acción que en la propia supervivencia y en el horror del primer juego, contando con nuevos supervivientes, nuevos infectados, nuevos mapas, nuevas armas y mucha más diversión para poder disfrutar. Pero Left 4 Dead 1 no paró ahí. Según Gabe Newell, un comentario que respondió donde le preguntaban que si Left 4 Dead todavía tendría más contenido, Gabe Newell respondió que sí, Left 4 Dead contendría todavía más contenido que sería lanzado en los próximos meses, de forma apresurada. Así es como el 4 de agosto del año 2009, Valve anunció el segundo paquete de contenido descargable que contenía una nueva campaña para Left 4 Dead 1 conocida como Crash Course. Esta es una pequeña campaña de 2 capítulos que comienza en el final de la campaña No Mercy y en el inicio de la campaña Dead Tool. La campaña era básica y muy simple, simplemente teníamos que avanzar, llegar a un puerto de unos camiones y largarnos, y ya. El mismo DLC que contenía esta campaña fue anunciado que iba a salir el 29 de septiembre del año 2009, y en esa fecha que salió de manera gratuita para la versión de PC Steam, pero accidentalmente en la versión de Xbox Live salió muy cara. Poco después Valve reconoció su error, modificó el precio y todas las personas que compraron el DLC fueron reembolsados. Después de todo este tiempo, se le siguió dando actualizaciones a Left 4 Dead. Las mismas simplemente eran actualizaciones para los servidores, cambios en los mismos modos de juego, pero actualizaciones de contenido no ha llegado a tener muchas, porque después del anuncio de Left 4 Dead 2, Valve se puso a trabajar al 100% en el desarrollo de Left 4 Dead 2, dejando un poco de lado a Left 4 Dead 1. Así es como, el 17 de noviembre del año 2009, Left 4 Dead sale a la luz para todo el mundo. Pero aquí hubo un problema. Existía una pequeña parte de la comunidad de Left 4 Dead que no se encontraba
encontraba alegre con el nacimiento de una nueva secuela de Left 4 Dead 1. La pequeña parte de la comunidad que comenzó a odiar a Left 4 Dead lo estaban tachando de que simplemente era un juego lanzado y apresurado para que Valve ganara más dinero. Ahí es donde se empezaron a crear los famosos boicots a Left 4 Dead para que el mismo nunca saliera a la luz y se le siguiera dotando de más contenido a Left 4 Dead en campañas, armas, modos o incluso nuevos infectados o algo que dijeran Left 4 Dead es hermoso. Pero con el tiempo todas las personas que empezaron a odiar a Left 4 Dead 2 poco a poco lo fueron amando y les comenzó a gustar un poco más. Pero Left 4 Dead no salió porque Valve quisiera ganar más dinero. Left 4 Dead 2 salió porque los fanáticos de Left 4 Dead se quejaban mucho de que Valve tardaba demasiado en lanzar sus juegos y en lanzar sus actualizaciones para los mismos. Valve en ese momento decidió callarles la boca a todos y decidió crear Left 4 Dead en un intento desesperado de demostrar que pueden cumplir con las fechas límites para sacar sus juegos. Sin embargo, la gente no se encontraba contenta con esto. Gracias a que Valve sacó Left 4 Dead 2 de manera muy apresurada, Left 4 Dead 2 salió con una gran cantidad de problemas, como errores de animaciones que la gente no le gustó mucho, pero ahí en ese momento mucha gente dijo, oye, es Valve, pueden equivocarse y pueden hacer lo que quieran, al final de cuentas lo van a terminar arreglando, pero mucha gente no se los perdonó y ahí fue donde abandonaron Left 4 Dead 2. Pero al final de cuentas la gente no se equivocó. Con el tiempo todos los errores en las animaciones, errores en los infectados, diálogos, campañas, crasheos, bloqueos del propio juego o incluso que se viera demasiado mal en ciertas zonas fueron arreglados por Valve y hasta el día de hoy ya mucha gente no recuerda esto. ¿Por qué? Porque fueron arreglados al final de cuentas. Durante todo el tiempo que Left 4 Dead se mantuvo sin ninguna actualización, sin ningún DLC, el juego era básicamente perfecto, o eso es lo que creía mucha gente. En ese entonces el juego todavía se sentía algo bastante verde, por no decir que le faltaban todavía algunas cosas, pero todo esto se solucionó el día 22 de abril del año 2010 con la salida del primer DLC de Left 4 Dead 2, el cual incluía la campaña de Función. En esta misma campaña es como la conocemos hoy en día, 3 capítulos, el superviviente caído, la witch novia, nuevas armas, y también aquí fue donde se incluyó el primer modo de juego disponible para Left 4 Dead 2, además de los que ya venían de herencia de Left 4 Dead 1, las mutaciones, como otras adiciones que no tienen ya nada que ver. En ese tiempo todo parecía perfección y parecía que vaya, Valve al fin está haciendo algo bueno. Para rematar, el 10 de octubre del año 2010 salió el DLC número 2, que incluía la campaña El Sacrificio, el primer DLC que era consecutivo para Left 4 Dead 1 y para Left 4 Dead 2. La salida en Left 4 Dead 1 era para darle un final a Left 4 Dead 1, es para saber que los supervivientes al final de cuentas están vivos y sobrevivieron, y la salida en Left 4 Dead 2 fue para mostrar que los supervivientes de Left 4 Dead 2 iban a ayudar a los supervivientes del 1 a terminar su historia, y así es como terminó la historia de Left 4 Dead 1 dentro de un DLC de Left 4 Dead 2. Después de todo este tiempo, Left 4 Dead 2 se mantuvo como un muy buen juego, el cual tenía unas actualizaciones bastante buenas y además de eso le daban mantenimiento constante tanto a los servidores como a los modos de juego, añadiendo constantemente mutaciones para los que compraron el primer DLC de Left 4 Dead. Pero solamente un año después se anunció el tercer DLC para Left 4 Dead 2, el cual estuvo en desarrollo a principios del año 2011, la cual muchas personas y el propio Valve anunció que podría ser una de los DLCs más grandes de contenido que podría tener Left 4 Dead 2. Así es como el 24 de julio del año 2012 en Steam y a partir del 3 de agosto del año 2012 en la versión de Xbox 360 salió la conocidísima campaña Call Stream. Además de eso, añadiendo las campañas de Left 4 Dead 1 originales, cual pues sí, en efecto, fue una de las actualizaciones / DLC más grande que tuvo Left 4 Dead 2 en ese tiempo, y la cual creo que es una de las que todos recuerdan hasta el día de hoy, conociéndose por también ser el último DLC que vería la versión de Xbox 360. A partir de ese momento, Left 4 Dead 2 dejó de recibir DLCs, dejó de recibir actualizaciones, las cuales añadieran alguna cosa al juego, como alguna campaña, algún modito pequeño, nada. El juego se quedó simple y básico con lo que tenía hasta ese momento y ya. Al final de cuentas, Left 4 Dead 2 tuvo su declive bastante grande en el año 2013, pero con el pasar del tiempo, Left 4 Dead 2 se siguió adelante y siguió manteniéndose como un muy buen juego dentro de Steam, contando con 2 que 3 actualizaciones que mantenían a flote el sistema de seguridad del juego, algunas que otras actualizaciones hacia los servidores de Left 4 Dead, pero poco más. Pero 8 años después, fue anunciado
lanzado un DLC, el cual iba a ser el número 4 para Left 4 Dead 2, el cual se conocía como el gran DLC para Left 4 Dead 2, el cual fue completamente desarrollado por la comunidad de Left 4 Dead, el cual incluía una nueva campaña, además de incluir nuevas animaciones, nuevas armas, nuevos modelos para los infectados de Left 4 Dead 2, nuevos atajos, nuevas zonas, mejoras en el modo versus, añadiendo logros, añadiendo campañas nuevas, o bueno, no campañas, capítulos nuevos para el modo supervivencia, así como corrección de bugs, glitches, exploit, parcheo de algunos cheats y demás cosas. La campaña que salió fue The Last Stand o la batalla final. La misma no fue una campaña muy bien recibida por la comunidad, ya que la misma simplemente es una campaña de 2 capítulos, punto A, punto B, y la verdad es que hay poco que hacer. Esta fue una actualización que salió de forma gratuita y exclusivamente para la versión de PC. Aquí fue donde a la versión de Xbox 360 se le dejó de lado y ya no se le dio ningún soporte ni ninguna actualización para la versión de Xbox 360 ni versiones posteriores de Xbox. Han pasado poco más de 14 años desde la salida de Left 4 Dead. A través del tiempo hemos ido ir y venir grandes cosas de Left 4 Dead. Lo conocemos como uno de los mejores juegos de zombies hasta este tiempo. Se le tiene en un pilar muy alto y la verdad es que se lo merece muy bien. Al final de cuentas es un juego que ha superado la barrera de los 10 años o más y sigue estando muy activo, con jugadores frecuentes todos los días y jugadores nuevos que también entran todos los días. Además, Left 4 Dead es un juego que ha sabido envejecer muy bien con el tiempo. Se ha logrado mantener en un muy buen stand de jugadores y aunque no sea uno de los más actualizados, aunque no tenga actualizaciones constantes que le metan nuevo contenido, la comunidad es la que se encarga de mantenerlo vivo todos los días con la creación de los mods, los mapas o incluso jugando al juego constantemente. Y la verdad, Left 4 Dead es un muy buen juego que poco o mucho ha estado con nosotros, pero tal vez muchas personas lo han hecho parte de su vida y formó parte desde su infancia. Y bueno chicos, pues espero que les haya gustado mucho este video. Sé que fue algo largo y sé que parece un resumen de todo lo que ha pasado Left 4 Dead desde el año 2005 hasta hoy, 2022, cuando están viendo este video. Si es que posiblemente me faltó algo, me salté algo o no expliqué bien algo, por favor coméntenlo aquí abajo en los comentarios, se los agradecería demasiado. Comenten qué les pareció este tremendo juego, qué les parece, les gusta, ya no les gusta, por qué lo juegan o desde cuándo juegan Left 4 Dead. Coméntenlo, se los agradecería demasiado. Y bueno chicos, pues espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden dejarle su like, suscribirse al canal si es que no están suscritos, comentar qué es lo que les ha parecido este video y si es así, por favor, compártanselo a sus amigos para que vean un poco más acerca de Left 4 Dead. Agradecerle a todas las personas que llegaron hasta este minuto del video, fue muy largo, lo sé, pero gracias a todos, son los mejores. Agradecerle también a los miembros del canal, ya que sin ellos esto no podría ser posible. Gracias a Saxtilo, el creador de las miniaturas, los amo a todos. Y bueno, nos vemos con un nuevo video que posiblemente será muy pronto. Adiós.